Dice así, Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad bautizo en agua, estaba hablando Juan, bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿qué dice? En Espíritu Santo y fuego. Oído acá que una cosa muy diferente es nacer en el Espíritu y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu. Nosotros nacemos en el Espíritu una vez que recibimos a Dios en nuestro corazón. Vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ahora, en esto nosotros tenemos que hacer un cambio de chip, sobre todo los más viejitos. Los más nuevos no tienen ese problema. A muchos se nos enseñó que cuando venía el don de lenguas sobre la persona, era cuando esa persona recibía el bautismo del Espíritu Santo. ¿A cuántos le enseñaron eso? Que era así. Mira, vamos a tener que hacer un cambio de chip. ¿Por qué? Porque eso es una mala enseñanza. Eso no es así. A nosotros nos dijeron muchas veces: si tienes el don de lenguas, tienes el bautizo. Entonces quería decir que si yo no tenía el don de lenguas, obviamente no era bautizado en el Espíritu. Y esto, a pesar de que se ha enseñado por muchos años así, mucha gente lo enseñó, había mucha oscuridad en medio de esta enseñanza, había mucha duda, había mucha cosa complicada. Y eso es porque no es realmente la enseñanza que Cristo dio. ¿Cuál es el problema de esta enseñanza? Muchos decían que si no tienes el don de lenguas es porque no has sido bautizado. Eso era clave, ¿verdad? Otros pensaban que no estaban ungidos por no tener el don de lenguas. Otros decían o se hacían la pregunta: ¿cómo es que Dios lo usa si no ha sido bautizado en el Espíritu? Porque veían que no tenía el don de lenguas. Otros era lo contrario. Otros era: ¿cómo es que esta persona tiene el don de lenguas, ha sido bautizado en el Espíritu y sigue siendo la misma persona de siempre? Sigue con aquella gritería, aquel enojo, aquella cosa. Entonces fue una enseñanza que por mucho tiempo llegó a causar mucha confusión entre los hijos de Dios. De hecho, muchos se desanimaban por eso. Incluso a mí me pasó, estando y comenzando en los caminos de Dios. A mí me pasó porque yo decía: bueno, es que toda esta gente es bautizada en el Espíritu y yo no soy bautizado porque yo no tenía las lenguas. Entonces yo lloraba y clamaba y gemía y me sentía mal. A veces, una vez me llegué a sentir tan mal porque el Espíritu de Dios no me bautizaba, porque yo no tenía las lenguas. Y esto era por esta mala enseñanza. Hoy vamos a quitarnos ese chip y vamos a entender la palabra como debe de ser. ¿Cómo empezó esto? Esto está en Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Por aquí empezó esta enseñanza. Perdón, ¿esta agüita es para mí? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Gracias. ¿Estamos por ahí? Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, hablando del Pentecostés: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. ¿Sí estamos? Ok, versículo 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Mira, a causa de esta palabra es que se comenzó a dar esta enseñanza. Y específicamente en el versículo 4. Bájamele, pero un poquito más. Y fueron todos llenos, cuando vino Pentecostés, fueron todos llenos
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces alguien lo leyó y dijo: ok, entonces aquí queda entendido que cuando viene el Espíritu Santo y se manifiestan las lenguas, es cuando la persona es bautizada en el Espíritu. ¿Estamos acá? ¿Me está siguiendo la iglesia? Eso fue lo que se nos enseñó por mucho tiempo. Pero como les digo, hoy vamos a quitar ese chip y esta palabra va a venir a ser más clara para nosotros. Aquí hay varias cosas que vamos a analizar. Número 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y luego dice el 2: y de repente vino del cielo. Mira, estaban en un lugar cerrado. Vamos a entender cómo estaban. Estaban en un lugar cerrado. Y dice que vino del cielo como un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora, ¿cómo supieron ellos que venía del cielo? Porque aquello fue tan estruendoso, fue un sonido tan fuerte que ellos pudieron percibir que venía de lo alto. Y fue algo que vino, no fue algo que pasó, no. Algo que se aproximó, vino y entró, y dice que fue como un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Entonces, primeramente, punto número 1, vino un estruendo parecido a un viento recio. Vamos a ir pasito por pasito acá. Primero, notamos que vino un estruendo, un gran estruendo, como un viento. Número 2, ese viento dice que llenó, ¿qué dice? Toda la casa. ¿Cómo llenó la casa? Eso fue la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo que es casi que tangible. Cuando un lugar se llena de la gloria, la atmósfera cambia tan fuerte, tan poderoso, que incluso llega a ser como una neblina. ¿Alguien lo ha vivido eso? ¿Lo ha podido vivir? Cuando nosotros lo hemos vivido en muchas ocasiones, en momentos en que usted ve a la persona y todo se ve como con una neblina dentro de la casa. Eso es parte de la gloria de Dios. Entonces dice que vino y llenó toda la casa. Eso es un punto importante. Número 3, dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego asentándose sobre ellos. Ahora, aquí es importante destacar eso. La palabra aparecieron, para los que apuntan, es la palabra optomai, que quiere decir mirar fijamente, y habla de que es con los ojos bien abiertos, como algo asombroso y por tanto diferente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no fue algo que ellos tuvieron, no fue una visión que ellos tuvieron. La casa se llenó de la gloria y ellos no empezaron a tener visiones, no. Ellos vieron llamas de fuego que se posaban sobre cada uno de ellos. No era algo espiritual, quiero que me entiendan. No era algo que estaban viendo en su espíritu, no. Fue algo que ellos lo vieron. Dice que es un asunto que provoca asombro, algo que era fuera de lo común, algo diferente. Entonces empezaron a ver esas llamas literal sobre cada uno de ellos. En el avivamiento de Azusa hubieron 2 ocasiones donde mandaron a llamar a los bomberos. ¿Usted sabía? Porque los vecinos empezaron a ver fuego en el techo de la iglesia. Y en 2 ocasiones llegaron los bomberos ahí, porque decían: hay fuego, hay fuego. Y cuando llegaban no había nada. Los vecinos lo veían de manera literal. Así se aparecieron estas lenguas sobre cada uno de aquellos discípulos. Entonces mira, ese es punto número 3. Punto número 4 dice: y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Ese es el punto número 4. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y ya vamos a profundizar en eso. Y después, punto número 5, dice: y comenzaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos que hay una separación muy clara. Fueron llenos, viene un punto y coma, y viene una I.
Es decir, fueron llenos. Además de eso, comenzaron a hablar otras lenguas. ¿Me estoy dando a entender acá? Estamos comprendiendo dónde fue que se malinterpretó. Lo dieron por sentado durante muchos años, y muchos lo enseñan todavía así, que el ser lleno del Espíritu, el ser bautizado, el ser lleno de lenguas, el que el Espíritu le diera lenguas, eso era tipología del ser bautizado en el Espíritu. Pero cuando lo leemos claro, nos damos cuenta que son dos cosas. Nuevamente el 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y, o sea, además de eso, comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Estamos aquí en la iglesia? Entonces mira, son dos cosas por separado. Fueron llenos y comenzaron a hablar en lenguas. La Biblia no tiene un solo capítulo donde diga que el hablar en lenguas es el bautizo del Espíritu. La Biblia no lo habla así. Pablo dijo, Juan dijo: el que viene después de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, ¿qué es la palabra bautizar? ¿Qué significa bautizar? Bautizar significa ser sumergido totalmente y tomar las características del líquido en que se ha sido sumergido. Eso es bautizar. Una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu. Ahora, pregunta nuevamente: ¿cuántos hablan en lenguas acá? Levante la mano con orgullo. Usted dice: pastor, yo hablo en lenguas. Ok, ¿cuántos no tienen lenguas? Levante la mano. Ahora, ¿qué son las lenguas? Las lenguas es hablar directamente a Dios, el idioma del cielo. Hay lenguas que son idiomas. ¿Cuántos lo han escuchado eso? Una persona que usted dice: yo no entiendo ni papá, pero está hablando en árabe. ¿Les ha pasado alguno? Que usted dice: está hablando como en hebreo, está hablando como en chino, está hablando en mandarín. Y usted dice: tal vez yo no entiendo el idioma, pero sé que ese es el idioma. Y hay gente que habla en unos idiomas, usted lo escucha claro, qué sé yo, un latín que usted está escuchando, usted dice: wow, esto se oye nítida esta palabra. Hay lenguas que son idiomas. Hay lenguas que son dialectos, que usted dice: esto nunca lo he escuchado. Esto yo no sé qué es lo que está diciendo, nunca lo he escuchado. También dice la palabra que hay lenguas angelicales. ¿Estamos acá? ¿Han escuchado lenguas angelicales? Es tremendo. También aquí la palabra no lo habla, pero también hay lenguas demoníacas. Cuando una persona se manifiesta, empieza muchas veces a hablar en lenguas. ¿Cuánto lo han escuchado? Alguien hablando lenguas demoníacas. Entonces hay mucho tipo de lenguas que se dan. Cuando hay interpretación de lenguas, a mí me gusta aclararle a la gente: la interpretación de lenguas es eso, es interpretación, no es traducción de lenguas. Hay personas que están escuchando la interpretación y dicen: uy, no, pero está hablando más, esto no me está calzando. No, es que no es una traducción, es una interpretación de lo que la persona está diciendo por medio del Espíritu. Entonces, nosotros podemos tener el don de lenguas y hablar en lenguas. Dice la palabra que el hablar en lenguas, eso es una señal de los que creen. ¿Qué es hablar en lenguas? Es una señal de aquellos que creen. Nuevamente, ahora, ¿cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen en su palabra? ¿Cuántos creen en sus milagros? Amén. Entonces, ¿usted puede tener el don de lenguas? Sí. ¿Qué requisito necesitas tú para tener el don de lenguas? ¿Cuál es el único requisito? Creer. Ese es el único requisito que se necesita para tener el don de lenguas. Entonces, si yo creo, yo le puedo pedir a Dios que me dé el don de lenguas a mí. Dice que aquel que cree, hay señales que le van a seguir. Va a echar fuera demonios. Ahora lo vamos a ver en la palabra. Va a echar fuera demonios y va a hablar en nuevas lenguas. Nuevamente, ¿cuántos creen acá en esta casa? Amén. Usted puede echar fuera demonios.
Eso es señal de que usted cree en Cristo. Porque el que echa fuera a los demonios no es usted. Ay, ay, ay. Es el Padre, el Espíritu a través de usted. Fluye el poder, el dunamis a través de usted. Y entonces la persona es libre. Usted puede hablar en lenguas. Muchas cosas pasan al que cree. Ay, ay, ay. No necesitas otra cosa. Es al que cree. Dime. Ajá. Ajá. Y ahí lo recibiste. Hay mucha manera de recibir. Mira, nosotros tenemos que quitarnos muchos chips y mucha religiosidad de nuestra vida. A veces que la religiosidad era tal que pasaba esto. Véngase, un momentito. Pasaba esto. Le decían a la persona: bueno, ¿usted quiere recibir el don de lenguas? ¿Qué decía la persona? Sí, claro. Entonces, repita conmigo aleluya. Entonces usted repita aleluya, aleluya, aleluya. Esté repitiendo, repita, repita. Y yo empezaba a gritarle en el oído: ahí lo tiene, recíbelo, recíbelo, recíbelo. Aleluya. Y de tanto decir aleluya, ahí está, ahí va. No, mira, esto es una cuestión del espíritu, no es un asunto religioso. Tenemos que entender. ¿A cuántos le gritaron en el oído para que recibiera la lengua? Orgullosamente dígalo: ya fui uno, pastor. Ay, ay, ay. Otros empezaron a inventar lenguas. Yo también me inventé lenguas. ¿Cuántos inventaron lenguas? Así con orgullo, levanten la mano: pastor, yo. No me dejen mal. Yo sé que sí se inventó más de una lengua usted por ahí. Pero todo eso es religión. Las cosas del espíritu son reales, son poderosas. Es como el recibir la unción. ¿Cómo que tienes que cerrar los ojos porque si no, no recibes? No, ojos cerrados, ojos abiertos. Tu Dios es el mismo. Ay, pastor, entonces, ¿por qué cerramos los ojos? ¿Por qué pedimos cerrar los ojos? Eso es para que usted no se distraiga. Porque usted está orando y ve la mosca y le ha pasado. Con cualquier cosa se distrae. Entonces el cerrar los ojos es para concentrarnos en Él. Pero no es que el cerrar los ojos te hace más ungido, más santo. No tiene nada que ver eso. Es una cuestión de concentrarnos, de darle gracias a Dios. ¿Cómo debemos de orar nosotros? Usted debe de orar de pie, sentado, tirado, de panza, boca arriba, como sea, pero ore. No hay una posición específica. Es orar lo que tenemos que hacer. Entonces, toda esa religiosidad la tenemos que ir sacando de nuestra vida. Muchos nos pusieron a repetir y a repetir y a repetir. No. ¿Cómo recibieron? Mira esto interesante. ¿Cómo recibieron los discípulos las lenguas? ¿Cómo recibieron los hijos de Dios las lenguas en la iglesia antigua? En un momento dice la palabra que estaba Pablo hablando la palabra, explicando la palabra, y de repente cayó el Espíritu sobre ellos y empezaron a orar en nuevas lenguas. ¡Wow! ¿Quién les impuso manos? Nadie les impuso manos. ¿Quién les gritó en la oreja? Nadie. Cuando el apóstol les dijo a ellos: repita conmigo: Rambo saca la basura, Rambo saca la basura, Rambo. Nunca se lo dijo, simplemente cayó. Y ellos se quedaron sorprendidos que aún los gentiles recibieran el don de Dios. Entonces, ¿para quién es eso? Eso es para todos, para el que lo quiera. Yo lo tuve que pelear, sinceramente, yo lo peleé durante años para que el Espíritu de Dios me diera las lenguas. Y un día yo recibí las lenguas y yo estaba hablando en lenguas, orando en lenguas, y yo, mi ser interior estaba: ¿qué es esta maravilla que estoy diciendo? Y yo sentía como que me estaba viendo, y la boca se me movía y la lengua se me movía y salían palabras. Y yo decía: estoy siendo bautizado, me está bautizando. Porque era el pensamiento de uno: me está bautizando. No, simplemente era el don del Espíritu. ¿A todo quién? A todo el que cree. Hay que anhelarlo, hay que desearlo. Yo lo deseé mucho. Y eso está para aquel. Dice la palabra que nosotros debemos de clamar por los mejores dones. No dice cuáles,
No dice que unos puedan tener unos dones y otros otros. No, el don está para el que lo quiera. ¿Quiere usted un don? Sí, clame por ese don. Lo va a tener, pero clame y persevere y persevere y persevere hasta que lo tenga. Porque dice la palabra que solo los violentos arrebatan el reino. Entonces hay que ser violento en muchas cosas. Hay que ser insistente en muchas cosas. El que ora, el que cree y duda, dice la Biblia, es como las ondas del mar. Es decir, ya te lo va a dar papá, ya te lo va a dar, ya vas a tener el don y dudaste otra vez para atrás. Y vuelve a empezar, y ya lo vas a tener, y otra vez para atrás, y vuelves a empezar. Por eso dices, no, nunca viene esto. No, el problema es la inconstancia tuya. En muchas cosas es el gran problema, la inconstancia. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Las lenguas son para el que cree. Y listo. Clama, gime por eso. Las lenguas o cualquier otro don. Y es una señal de que Dios está contigo. ¿Cuántos me dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Que yo sé que Él está contigo. Ok, entonces seguimos acá. La palabra dice, nuevamente el 4, y fueron todos, y aquí está la palabra clave, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué fueron? Llenos. Ya quedó claro que son dos, ay padre, se me fue la palabra. Dos versículos, no, dos oraciones diferentes, dos eventos diferentes. Uno fue lleno y el otro recibió la lengua. ¿Quedó claro eso? Amén. Entonces nos vamos quitando ese chip para recibir el nuevo que viene del cielo. Amén. Entonces dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu. La palabra lleno, aquí para los que apuntan, la palabra lleno es la palabra plero. P-R-O-O. Esto viene del griego. Plero. Y significa llenar. Pero aquí específicamente el griego usa algo que se llama en el griego reduplicación de la palabra. Es decir, la palabra se junta con otras letras y tiene una transformación. La transformación acá es la palabra pimplemi. Pimplemi es la palabra. Ya vamos a ver lo que significa. Ahora, ¿qué es una reduplicación en el griego? Una reduplicación, para ponértelo sencillo, es esta frase: es que vino y le dio un golpe. Esa es la palabra sencilla. Vino y le dio un golpe. La palabra con la reduplicación sería: es que vino y lo agarró a golpes. ¿Me está dando a entender? Entonces, cuando en el griego se usa una reduplicación, eso es para darle una fuerza a la palabra. Es para decir, es esto, pero completo. Es esto, pero con toda la fuerza. Es decir, no solo lo golpeó, que te golpeó, lo mató a golpes. ¿Me estoy dando a entender acá? Entonces, aquí la palabra llenos es la palabra pimplemi, ya reduplicada, que quiere decir, esto tienes que apuntarlo, embeber, con M, embeber, número 1. Número 2 quiere decir influir. Y número 3 quiere decir proveer. Vuelvo y repito: embeber, influir y proveer, que son palabras claves en esto. ¿Cuál es el significado? La palabra embeber significa absorber o hacer que un líquido se impregne de una sustancia sólida. Nuevamente, absorber o hacer que un líquido se impregne en una sustancia sólida. También puede referirse a asimilar o incorporar algo como conocimientos o ideas. Ese es el número 1. Número 2, influir. Quiere decir ejercer una acción o efecto sobre algo o alguien, provocando, oído acá, un cambio o alteración
en su comportamiento, decisiones o estado. Esa es tremenda. Se la repito nuevamente. Ejercer una acción o efecto sobre algo o alguien, provocando un cambio o alteración en su comportamiento, decisiones o estado. Mira qué tremendo. Ahora el punto 3, proveer. Proveer quiere decir suministrar o poner a disposición lo que es necesario o conveniente para un fin determinado. Puede referirse tanto a bienes materiales como a recursos intangibles. Y eso me gusta montones. Puede referirse a bienes materiales o recursos intangibles. Es decir, provee, suministra, da lo necesario, lo conveniente. Dice Hechos, vamos para allá, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. ¿Estamos aprendiendo, amén? Y usted no se va a sentir mal diciendo que no es bautizado en el Espíritu. A partir de hoy su mente va a cambiar en esto. Vamos a buscar una llenura total. ¿Estamos? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice así: pero recibiréis, ¿qué dice? Poder. Poder en el griego, ¿cuál es? ¿Qué palabra es? Eso, estamos afiladitos. Es la palabra dunamis. Dice, pero recibiréis dunamis, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, mira, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En un momento Jesús le dice a los discípulos: ok, ustedes yo los envío, pero quédense acá. ¿Usted recuerda ese versículo? Ahora lo vemos. Ustedes yo los envío a predicar mi palabra, pero quédense acá. ¿Hasta que reciban qué? Hasta que reciban poder, hasta que sean investidos, decía, del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo recuerdan eso? Amén. Es decir, ustedes ya tienen la sabiduría, tienen el conocimiento, me han visto a mí echar fuera demonios, ustedes mismos han sacado fuera demonios, han sanado gente por medio mío, han hecho muchas cosas. Ok, ahora yo los envío a predicar el evangelio, pero tantito, sobre todo a Pedro le dijo: Pedrito, todavía no se vaya, venga para acá, voy a explicarle. Espérate tantito, quédate aquí hasta que seas investido de poder. ¡Wow! Investido de ese dunamis, esa investidura tenía que venir sobre él. Entonces fue cuando sucedió lo de Pentecostés. Estaban reunidos, estaban unánimes. ¿Qué crees que estaban haciendo? ¿Jugando play? No, estaban orando, estaban clamando. Y de repente vino un estruendo fuerte, recio, un viento recio. Se les aparecieron lenguas de fuego. Fueron llenos del Espíritu. Fueron llenos del Espíritu y recibieron lenguas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Quédense hasta que ustedes puedan ser influidos, puedan ser provistos, puedan embeber lo que el Espíritu de Dios tiene para ustedes. ¿Me está siguiendo por ahí? ¿Qué era lo que quería el Espíritu Santo? Quería suministrarles lo que ellos necesitarían para salir a la guerra. Querían llenarlos de poder, de unción y de fuego, que fueran ahí sí bautizados en el Espíritu para poder hacer lo que Dios los había mandado hacer. ¿Estamos acá en la iglesia? Mira, ¿cuánta iglesia hay de palabra seca? Que usted viene, escucha la palabra y sale y se va. Nadie habla en lenguas, nadie se sana, nadie se liberta, nadie se restaura. Es solo palabra bonita. No le voy a negar, buena palabra, pero es solo palabra bonita. Ahora, ¿cómo se diferencia a un verdadero hijo de Dios de alguien que no lo es? O no un hijo de Dios. ¿Cómo se diferencia un discípulo de Dios de alguien que no lo es? Tenemos dos personas. Las dos están bien bonitas, bien hermosas. Las dos dan palabra excelente. ¿Qué los diferencia el uno del otro? Lo único que hace la diferencia es el poder del Espíritu a través de esa persona. ¿Vamos?
Mira esto, vamos acá para que usted me crea. Usted piensa que eso es cosa mía. Dice así. Vamos a ver acá. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 20. Lucas capítulo 7, versículo 20. Dice amén cuando lo tiene por ahí. Acá en pantalla también lo tenemos. Dice así, Lucas 7:20. Cuando pues, hablando acá de los hombres, los discípulos de Juan el Bautista, cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron a Jesús: Juan el Bautista nos ha enviado a ti. Él ya estaba encarcelado. Le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte. He oído la pregunta que le mandó a hacer Juan el Bautista: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otros? La gente sabía la palabra que Cristo daba. Era un maestro de maestros, fue algo tremendo. Pero en un momento está Juan en la cárcel, está escuchando muchas cosas y manda a sus discípulos: vayan y le preguntan a Jesús a ver si realmente es él el Mesías o tenemos que esperar a otro. Pero aquí hay algo tremendo, porque a Cristo no le responde inmediatamente, sino que mira lo que pasó. Volvemos desde el 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Dice el 21. Mira, no le respondió. Dice el 21. En esa misma hora, mira lo que hizo: sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Es decir, Jesús no le respondió. Jesús les dijo: vete para acá, ven y ve. Y empezó a sanar, empezó a libertar, empezó a echar fuera demonios, empezó a darle vista a los ciegos, empezó a hacer un montón de milagros. Y después de eso, dice el 22, y respondiendo a Jesús, después de haber hecho los milagros, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Mira qué tremendo nuestro Dios. No es solo palabra. La palabra la puede dar cualquiera, pero el poder, la demostración del poder, solo el Padre la da. Entonces, ¿cómo se diferencia aquel hombre que tiene buena palabra de aquel que está ungido? Por el poder que emana de esa persona. Es el poder que fluye a través de esa persona. ¿Cómo te distingo a ti de una persona que se dice llamar cristiano de otra que verdaderamente lo es? Por las señales y prodigios que Dios hace a través tuyo. Estamos acá. Tú tienes poder. Lo que pasa es que a veces no se usa, porque venimos de una religiosidad tan fuerte, aún estando en el cristianismo. Venimos de mucho tiempo en religiosidad nosotros, tanto que pensábamos que aquel que tenía las lenguas, ese era el bautizado y el otro no. No. El asunto no es así. Necesitamos, mira, Cristo mismo necesitaba mostrar el poder. El apóstol Pablo en un momento va a X ciudad y les predica muy elegante, les habla con palabras muy elegantes, muy sabios. ¿Sabes cómo salió? Apedreado salió de la ciudad, lo echaron patitas para afuera. Años después vuelve al mismo lugar y les dice: me propuse venir a ustedes no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios. Es que ante el poder de Dios no hay palabras. Ante el poder de Dios no hay palabras. Mira, yo cuando comencé en los caminos, hice la oración de fe como 5, 7, 10 veces, no sé cuántas. Y a veces creía, a veces no creía, a veces decía: no, tal vez
Tal vez sí es cierto, no, yo creo que tal vez la gente, esta gente que se cae del piso está muy psicoseada, muy el control mental, todo eso que tonteras que les pone el infierno a uno. No, es que a veces no sé si de verdad existe un Dios. Y yo tenía ese pensamiento, por varios tiempos lo tuve, hasta que el Espíritu de Dios me agarró, me tiró al suelo, me revolcó, me dejó llorando, me dio gozo, bueno, algo tremendo. De esa noche yo me levanté, nunca más dudé de Él. Nunca más. ¿Por qué? No me convencieron las palabras. Nunca me convencieron las palabras. Me convenció el poder de Dios. ¿Estamos acá? La manifestación real del Espíritu. Yo le he dicho a la gente, si su Dios sana, que sane. Si su Dios liberta, que liberte. Tiene que haber una demostración del poder de Dios sobre su vida. Pero si usted viene y me predica que Dios sana y que Dios sana y que Dios sana y no sana a nadie, yo digo, esto es una religión más. Si usted me predica que Dios liberta y veo a la gente igual de enchamucada de siempre, entonces yo digo, esto, ¿cuál liberación? No es una religión más esto entonces. No. Si nuestro Dios es real, se tiene que mostrar real. Es el dunamis. Por eso Él les dijo, quédense aquí hasta que sean investidos de poder de lo alto. No le dijo hasta que reciban las lenguas. No le dijo eso, sino hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ahora, ¿cómo trabaja eso entonces? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es la manera como opera el poder? Pero no sé si Galito o alguien, si me pueden poner la mesita acá de los servidores, gracias. Aquí al puro frente vamos a ponerla. Mira, esto que estábamos leyendo está en Marcos capítulo 16 versículo 17. Gracias. Marcos capítulo 16 versículo 17. Marcos 16, 17. ¿Estamos ahí? Dije que hoy vamos a tener bastante palabra. Dice así, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán. Eso es para que usted lo apunte. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. Dos cosas principales, primordiales. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Cristo no había quien pudiera echar fuera demonios. Si una persona tenía lepra, nadie se le podía acercar a esa persona, porque el que tocaba al leproso, ¿qué pasaba? Se contaminaba. Pero en el tiempo de Cristo su poder es tan grande, tan hermoso, que él veía un leproso y en lugar de huir, salía corriendo y lo abrazaba. ¿Y qué pasaba? ¿Se contaminaba Cristo? ¿Qué sucedía? El leproso era limpio. Esa es la gracia y ese es el poder bajo el que usted y yo nos movemos. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo del Espíritu. Hablamos de tres cosas. La palabra pimplemi, que era embeber, que era hacer que un líquido o una sustancia sólida se impregne de otra, que asimilara o incorporara algo como conocimiento o ideas. También era influir, que es ejercer una acción o efecto sobre algo o alguien, provocando un cambio o alteración en su comportamiento, decisiones o estado. Y también era proveer, que era suministrar o poner a disposición lo que es necesario o conveniente para un fin determinado, tanto en recursos materiales como intangibles. Mira que son los dos, tanto recursos materiales como intangibles. Este mes no había para pagar acá, pero Él es el que provee. Simplemente proveyó y listo. Yo hace bastante tiempo yo me dejé de preocupar por esto. Yo ya entendí que esto no es mío, nada acá es mío. Entonces,
Si esto es de Él es el que tiene que proveer. Ahora, si nosotros queremos más, tenemos que hacer un esfuerzo cada uno de nosotros. Ok, vamos acá. ¿Qué es bautizo? Dice que es como un objeto que absorbe algo, un objeto sólido que absorbe algo y retiene aquellas capacidades. Vamos a dar de cuenta que estos somos nosotros. ¿Qué es el asunto acá? Cuando nosotros somos bautizados, algo que es bautizado es algo que es totalmente inmerso en el Espíritu. Pero aquí también vamos a aprender algo interesante, porque a veces pensamos que todos somos iguales o que todos vivimos el cristianismo igual, y esto no es cierto. Bautismo es esto: cuando tú estás seco, pero conforme tú te vas metiendo a la presencia, vas absorbiendo todo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vienes, te metes en la presencia. ¿Cómo nos metemos en la presencia? ¿Cómo lo hacemos? Dígamelo duro. Orando, clamando, viniendo, ayunando, buscando la presencia. Entonces, cuando tú sales de ese cuarto de oración, mira cómo sales. Tú has absorbido lo que había ahí. La unción la has absorbido. Entonces tú vas por la calle, tú estás caminando y todo, y tú llevas la unción. Cuando tú oras por alguien, tú haces así: derrama la unción sobre esa persona. Cuando tú vas, ¿por qué? Porque eso no es tuyo, tú lo portas. ¿Me estoy dando a entender? Tú estás ahí, por dentro te ves igual, pero tú portas la unción. Cuando necesitas, oras, fluye la unción. Tú lo estás portando eso. Ahora, hay gente que vive así, mira. Hay gente que vive el cristianismo así. Viene todos los domingos y hace así: estoy ungido, pastor. Estoy ungido. Y durante la semana tú vas teniendo cosas, vas teniendo cosas que vencer, guerras, y tú te vas secando, hasta que tú dices: pastor, vengo ungido para el culto. Viene más seco, es una estopa seca lo que viene. Entonces tú vienes otra vez y vas al culto. Digamos que ese día prestó atención la persona, un poquito más se metió, rapidito. Ahora, ¿está lleno del Espíritu? Tiene algo del Espíritu. Tiene algo. Pero vamos a hablar hoy las cosas como son. Porque hay personas que piensan que tuvo 3 días de ayuno y ya se sumergió acá y salió chorreando de la unción. 3 días de ayuno. Claro, el ayuno lo empezaba a las 7 y lo cortaba a las 11, porque dice: es que no aguanto, pastor, me dicen a mí. Y piensa que ya está así, ungido, listo para la batalla. No siempre es así. Las cosas como son, ¿sí o no? La unción cuesta. Para la unción hay que pagar un precio. Hay que morir a uno mismo. La unción no es fácil. Mira, no es fácil por 2 cosas. Porque recibir la unción, ¿qué tengo que hacer yo para recibir la unción? Tengo que estar en la presencia. Mira, aquí yo estoy recibiendo la unción. Ahí está. Es poquita unción, pero ahí está. Yo acá, fuera de la presencia, no recibo nada. Nada. Y si la esponjita la pongo al sol, ¿qué pasa? Lo poquito que hay se seca porque no estoy en la presencia. Hay personas que piensan que hacer esto ya están súper ungidas. No. Usted recibió algo. Uy, voy para que el profeta me toque y me unja. Hiciste así. Me ungió el profeta. Sí, el resto de la semana fuera de aquí un poquito se te fue. Hay gente que la unción le dura un día. ¿Usted lo ha visto? Viene del encuentro bien ungido. El día siguiente está maldiciendo a todo el mundo. ¿Qué necesito yo para ser lleno de la presencia? Necesito estar, permanecer y sumergirme más y más y más. Mire que por sí solo. ¿Me doy a entender acá? Ahí está la presencia. Está absorbiendo poquito a poco. Pero yo me esfuerzo ayunando, orando, buscando, negándome
muriendo a mí mismo, y es como si yo fuera presionando a gente. ¿Para qué? Para ser lleno del Espíritu. Lleno. Cuando soy lleno, mira, la unción fluye. La unción fluye. Había un hijo de un pastor que decía: es que a mí no me gusta salir con mi papá a la calle. Un pastor muy reconocido. Decía: no me gusta pasear con mi papá en la calle. ¿Por qué? Le decían, le estaban entrevistando. ¿Por qué? Ay, porque cuando va pasando por la calle, la gente se manifiesta de la nada. ¿Sabe qué estaba pasando con ese hombre? Ese hombre iba así por la calle, iba chorreando la unción del Espíritu. Estaba tan lleno porque permanecía en la presencia. Entonces tú puedes fluir y fluir y fluir y fluir, pero si tú fluyes y fluyes y fluyes y tú no te llenas, tú te secas. ¿Se ha visto que hay ministros que en un momento fueron muy buenos, tuvieron mucho poder, pero como que el asunto empezó a bajar y a bajar, y tú dices: la unción no es la misma? Pero viene y ministra a alguien y suceden milagros, pero como que ya no está igual. Y ministra a otra persona y suceden milagros. ¿Por qué? Porque todavía hay residuos de la unción. Pero si esta persona no se vuelve a meter en la presencia, se va a secar totalmente. Ahora, esto es un asunto para valientes. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Yo puedo estar así y decir que soy lleno. Wow, mira, el que está así, nos quitamos del sombrero. Pero la gran mayoría de personas no están así. Hay unos que están muy ungidos, que andan por ahí, vamos a decir las cosas como son, ¿sí o no? Muy ungidos y están así. Pero la mayoría, gran mayoría de los hijos de Dios están así. ¿Seco, pastor? No, esto no está seco. Esto está húmedo. Mojado no está. Está húmedo. La gran mayoría de los hijos de Dios está así. Pastores están así. Ministros están así. ¿Por qué? Porque piensan que todo es palabra, no buscan la presencia. Nosotros necesitamos buscar la presencia. En un día de domingo tú no vas a vivir empapado ahí, tienes que vivir ahí. Ahora, pastor, ¿en qué se basa para decir eso? Vamos acá, vamos a Ezequiel. Mira qué pasa en Ezequiel. No, vamos primero a Hechos, nuevamente a Hechos. Deja por ahí Ezequiel y vamos a Hechos, capítulo 6, versículo 3. Hechos capítulo 6, versículo 3. Aquí te voy a reforzar lo que estamos hablando. Está hablando acá de Esteban. ¿Recuerdan a Esteban? Hechos capítulo 6, versículo 3. ¿Lo tenemos ya? Ok, dice así. Hubo una situación que los discípulos tenían que dedicarse a hacer otras cosas y no lo que se tenía que hacer. Entonces acordaron buscar hombres llenos del Espíritu que les ayudaran en X labores. Entonces dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, oído, de buen testimonio. Mira qué dice: llenos del Espíritu Santo. Pero lo que vamos a entender es que esta llenura puede variar mucho. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es lo que tiene que hacer el pastor. Por aquello, abro el paréntesis para que lo entendamos. El pastor tiene que orar y persistir en la oración y el estudio de la palabra. El pastor no tiene que estar haciendo otra cosa, qué sé yo, repartiendo sobre o preocuparse para ver cómo organiza X evento. No, para eso somos todos. Y dice el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, mira cómo lo habla, eligieron a Esteban, y dice: varón lleno, que dice, de fe y del Espíritu Santo. Y después hay una coma. O sea, de Esteban hablamos esto, pero todos eran varones llenos del Espíritu. A Felipe, a Procoro,
a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos ellos los eligieron. Todos estaban llenos del Espíritu. Pero de Esteban dice que aclara y dice: este hombre era lleno de fe y del Espíritu Santo. Y después pasamos al 8. Mira lo que dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué dice? Grandes prodigios. ¿Y qué más? Y señales entre el pueblo. Mira, entonces dice el 9: se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero dice el 10: pero no podían resistir a la sabiduría. ¿Y qué más? ¡Wow! O sea, tenemos todos estos. Tenemos a Timón, a Nicanor, a Procoro, a Felipe. Tenemos a todos estos que están llenos del Espíritu, porque fueron hombres escogidos, llenos del Espíritu. Pero Esteban, ay papá, es que Esteban estaba lleno del Espíritu. Me voy a entender acá. Es que ellos estaban llenos. Pero Esteban, señores, Esteban era un fuego en el Espíritu. Estaba lleno, igual que los demás, pero más. ¿Me está siguiendo ahí? Entonces fue tanto así que no podían resistir. Mira, dice, a la sabiduría. Y mira, esto es tremendo. Y al Espíritu con que hablaba. Y mira que la palabra Espíritu, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque era literalmente el Espíritu de Dios hablándoles a ellos a través de Esteban. ¡Wow! Tanta unción, tanto poder. Estaba tan lleno del fuego este hombre, bautizados en Espíritu Santo y fuego. Entonces tenemos a unos que son llenos en X cantidad. Algunos mojaron por ahí. Eres lleno del Espíritu, un poquito, pero te llena. Otro está un poquito más, otro un poquito más. Aquel que está profundo, wow, ese lo queremos conocer. ¿Me estoy dando a entender acá? Ok, acá yo les soy sincero, yo no estoy acá. Yo no estoy acá. Quisiera estar, pero no lo estoy. ¿Por qué? Para esto se necesita una rendición total, morir totalmente al yo. Vamos a hablar nuevamente las cosas como son. Algunos pastores que dicen: no me toque porque soy santo, ando en santidad, entonces no me pueden tocar. Ellos creen que están así. No, no están así. Eso no es cierto. Para estar así hay que renunciar a la vida. Decía el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y hay gente que se jacta diciendo eso. Hay gente que se jacta. Obispos, gente que decimos nosotros grandes, se jactan: ya no vivo yo. Así cuando alguien se levanta, se pelea, se agarra. No, sigue viviendo, sigue vivito y coleando. Sigue con un montón de defectos. Ser lleno, inmerso, bautizado del Espíritu no es sencillo, no es fácil. Hay algunos que solo tienen la punta. ¿Qué habla Ezequiel? Ahora sí vamos para Ezequiel y aquí vamos terminando. Wow, yo siento la presencia de Dios que se está moviendo acá. Mira Ezequiel lo que dice. Ezequiel nos da un entendimiento claro de esto. ¿Estamos ahí? Ezequiel capítulo 47. No les había dicho. Capítulo 47, versículo 3. Esto era una palabra profética. Una visión estaba teniendo Ezequiel. Esa visión es para nosotros. Las revelaciones de Dios son para nosotros. ¿Lo tenemos? Y salió el varón, este era un ángel, hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió, usted se sabe toda la historia, por eso lo agarramos de acá. Y midió, ¿qué dice? 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas
hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Él nos habla acerca de la profundidad del hombre en el espíritu. Hay gente de oración, hay hombre profundo, hay hombre muy profundo y hay hombre profundísimo. ¿Qué es eso? Dice que midió 1000 codos. 1000 codos es aproximadamente 500 metros. Y dice que pasó al agua. ¿Por dónde? Por los tobillos. ¿Se ha metido usted a un río con el agua a los tobillos? ¿Sí? ¿Cómo camina usted? Normal. Se camina de un lado para otro, no tiene problema. Pero esto es interesante también, porque fueron 500 metros. Ok, caminó de aquí a allá, 500 metros, de aquí a allá. Y el agua a los tobillos. ¿Por qué 500 metros? Después dice, ahora 1000 metros y el agua por las rodillas. Es decir, el doble. ¿Me está siguiendo? Tuvo que caminar el doble. Pero al caminar el doble, el agua era por las rodillas. Era el doble. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando tiempo con Dios y rendición a Él. Hay gente que la planta del pie, si acaso la tiene húmeda, si acaso húmeda, la tiene por los tobillos, pastor. ¿Por qué? Porque pasa orando. Tiene todos los días su devocional con Dios. Todos los días lee la palabra. Todos los días ora. Dedica 1 hora a estar orando, estar buscando la presencia. Trata de rendirse. Trata de morir, matar todo lo del viejo hombre, morir a la carne. Pero aquel otro tiene el agua a las rodillas. ¿Qué quiere decir? Son 1000 metros, no 500, 1000 metros. ¿Qué quiere decir? Que tiene una vida real de oración. Ese hombre gime, clama, no solo ora. Hay una gran diferencia entre orar y gemir. El gemir es tener una profundidad en la oración. Son gemidos que no tienen significado al oído humano. Se disciernen en el espíritu. Entonces, aquella persona que gime es aquella persona que busca más profundamente la oración. Aquella persona que desgarra su corazón delante de la presencia, que llora delante de la presencia, que está constantemente orando, buscándole, ayunándole, limpiándose, purificándose, porque quiere meterse en lo profundo. Esta persona camina en milagros y prodigios. ¿Estamos acá? Esta persona camina profundo, no simplemente un milagrito, no, está profundo en la presencia. Luego dice que lo hizo pasar otra vez 1500 metros. 1500 metros. Y dice que el agua estaba por los lomos. Ya no es fácil. Ya no es fácil. Cuando está por los tobillos es fácil, usted va por todos lados. Véalo en la playa. En la playa usted le llega el agua por los tobillos y usted sale saltando, brinca, corre. Qué rico estar en la playa. El agua por las rodillas. Corre usted con el agua por las rodillas en la playa. ¿Verdad que cuesta? No solo era más camino, sino que cuesta. Había que agarrar fuerza. Usted va así, va salpicando agua, fuerza. Con el agua por los lomos. Ay. Los lomos es esta parte de acá. En esta agua por los lomos. Eso es la vida de oración. Es más largo el camino. Corra usted en el mar con el agua por los lomos. Usted va así, tratando de moverse. Y no se mueve. Es muy poco. Tiene que hacer fuerza. Termina usted cansado. Termina sudando. Y no se movió nada. No se movió nada. Porque entre más profundo te metes en el espíritu, más difícil es.
más difícil es. Los retos son mayores, las luchas son mayores. Y no solo meterse, mantenerse ahí, hablando las cosas como son. Un día podemos tener mucha unción y otro día podemos tener casi nada. ¿Qué es lo que cuesta? Lo que cuesta es mantenerse todos los días ungido. Wow. Todos los días ungido. Según estadística, hablando de pastores, no estamos hablando mal de ellos, porque estaría hablando también mal de mí. Pero según estadísticas, la mayoría de los pastores leen la Biblia o estudian la Biblia solo cuando les toca dar la palabra. La mayoría, según estadísticas. La mayoría no oran, no tienen tiempo de oración, según estadísticas. Si eso es así, con la cabeza, ¿cómo estará el pueblo? ¿Me está siguiendo? Y hay otro punto, porque este hombre de oración llegó a tener el agua a los tobillos, ese hombre profundo, el agua por las rodillas, el hombre muy profundo, el agua por los lomos. Pero dice que después fueron 2000 metros y le hizo pasar, y eran 2000 metros, pero dice que ya no se podía pasar sino nadando. Ya no había manera de pasar. Esto es el hombre profundísimo. ¿Quién fue profundísimo? Cristo lo fue. Porque Cristo no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. Él no se movía si el Padre no le decía muévete. Él no abría su boca si el Padre no le hacía abrir la boca. ¿Cómo es un día de oración con un hombre así? ¿Cómo es esta profundidad del Espíritu? Eso nosotros lo vemos en Mateo 17:1. Míralo. Un momento, vamos para allá. Ya con esto vamos terminando. Mateo 17:1. Santo, 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 santo. ¿Estamos ahí? Mateo 17:1. Amén, iglesia. Estoy hablando de un hombre profundísimo. Él no pasaba un tiempo, no, él estaba inmerso en la presencia, nadaba ahí en la presencia. Dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y he aquí, dice el 3, les aparecieron Moisés y Elías, ¿qué dice? Hablando con él. Cuando eso pasó, los discípulos en un momento escucharon la voz del Padre y se tiraron al suelo, temblaban de miedo cuando ellos vieron a Moisés, cuando vieron a Elías. Pedro no sabía ni qué decir y decía: hagámosles un cuartillo acá, hagámosles ahí una casita para que se queden a dormir la noche. No estaba entendiendo nada. ¿Cómo estaba Jesús? Cuando escuchó la voz del Padre, ellos se tiraron al suelo y temblaban de miedo. ¿Cómo estaba Jesús? Normal, relax. ¿Por qué? Porque era su nivel de oración. Ese era el nivel de oración que manejaba Cristo. Podía tener contacto con el cielo como cualquier cosa. Era el nivel de profundidad que él manejaba. Luego viene tiempo después, viene el apóstol y dice la palabra que les sacaban los enfermos a la calle para que aunque sea su sombra los tocara. Llegó a ser un hombre. Ya no vivo yo, dice. Cristo vive en mí. Hasta la sombra sanaba. Dios es poder, iglesia. Dios es poder. ¿Cuánto puedes profundizar tú? Lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Pero no nos jactemos de cosas que realmente no vivimos. Ah, pastor, ya no vivo yo. Cristo es el que vive en mí. Yo estoy muerto. ¿Cuál muerto? ¿Sabe? No a tal punto que se pueda nadar
sino con solo el agua a los lomos, Dios se te revela. Fluyes en milagros, fluyes en todos los dones, sanidad, liberación, ciencia, palabra profética, certera. Pero en nosotros está iglesia. Así que si nosotros queremos ser una iglesia que tenga la planta del pie húmeda, o si queremos movernos un poquito en el agua, en nosotros está. Dios quiere que se levante una iglesia gloriosa, una iglesia de poder. Cristo todas las mañanas iba a orar, todas las mañanas. A veces estaba ministrando, estaba orando por las personas, terminaba cansado de orar, de orar por las personas, y se iba a meter en la intimidad con el Padre nuevamente. Y la gente dice, pero es que ya no es lo mismo. Es que eso era en el tiempo de los apóstoles. Mentira. Eso está en nosotros. Morir, clamar. Usted fue creado y diseñado para esto, pero usted toma la decisión. Vamos acá. Se fue creado para cosas muy grandes, pero usted toma la decisión. En el avivamiento de Azusa, los miembros laicos son los que eran usados muchas veces para sanidades, para milagros, para prodigios. Qué bonito es que pase una persona acá al altar y que sea sana. Pero qué hermoso va a ser cuando usted venga, pastor, tengo un testimonio. Oré por fulano y mengano y se sanó. El otro llega, pastor, oré por sutanito y fue libre. Aquí está conmigo, pastor. Pastor, oré para que no pasara aquello y no pasó. Pastor, oré para que se abrieran las puertas y se abrieron las puertas. Una iglesia que comience a caminar en milagros, en maravillas. Esa es la iglesia que Dios quiere. Vayan, prediquen, pero antes esperen a que sean investidos del poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere. No es solo salir y hablar, es demostrar el poder. Hace unos años estaba con nosotros Henrito, algunos lo conocieron, otros no. Y se fue Henrito y se fue Víctor Mena por acá. Hoy no está Víctor acá con nosotros, pero se fueron a orar por personas de calle y se toparon un tipo que se había quebrado la clavícula, y este hueso, dicen, literalmente se salía, era como un pico ahí, era algo terrible y estaba muriéndose del dolor. Y ellos, Henrito y Víctor, le dijeron, ¿podemos orar por ti? Y el hombre les dijo, sí, está bien, oren por mí. Y dice que pusieron la mano y oraron, y donde oraron el hueso se hizo así y se acomodó. Y el hombre se quedó asustadísimo, y habían como 3 borrachitos a la par que se les bajó la borrachera. Unos se asustaron, salieron corriendo, otros dijeron, ¿qué es esto? Y el hombre dijo, voy a decirle a mi familia, y salió corriendo. En un momento. Así debemos caminar nosotros. Un día estamos en la iglesia, cuando estábamos allá en los altos de la panadería, y abajo teníamos venta de ropa. Entonces otra vez mandamos a Henrito para abajo a vender ropa, y algunos lo vieron eso, y entró una señora con 2 señoras adulta mayor, y entró una jalando a la otra en la silla de ruedas a ver la ropita, y nosotros estábamos en culto arriba y estaban viendo la ropita y todo. Y en un momento les dijeron, podemos orar, y oró Henrito, y hay como 2 personas más oraron, y la que estaba en la silla de ruedas se levantó de la silla de ruedas y empezó a caminar. Y adivine qué, la que estaba en la silla de ruedas salió de ahí, de la venta de ropa, jalando la silla de ruedas ella, caminando para afuera, alegre, gozosa. Denle un aplauso al Señor. Miren, así es como usted y yo nos tenemos que mover, no hay otra forma. Pero necesitamos buscar la presencia, necesitamos orar, interceder, tener tiempos de ayuno, tiempos de intimidad. En nuestra casa tenemos que ver qué es más importante: ver un día el partido, la película, o estar orando, ver la presencia, buscar la presencia.
Sí lo podemos hacer. Gente que dice que no hay tiempo. Sí hay tiempo. El tiempo es de Él. Nos lo ha dado Él y lo maneja Él. Sí hay tiempo. Sí hay tiempo para buscarlo, para ser ungidos, para llenarnos del Espíritu. Lo que tenemos que tener es voluntad y desarraigarnos toda falta de perdón, todo enojo, todo mal carácter. Hay que tirarlo a la basura. Tenemos que ser violentos con nosotros mismos para que cuando el enemigo quiera venir a usarnos, decirle: no, no me vas a usar más. Yo soy un hijo, soy una hija de Dios y ya no voy a ser instrumento tuyo. Yo me consagro al Padre, yo busco la presencia. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser radicales. Dios dice: aquí está la unción para todo el que quiera. Dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está la presencia. En usted y en mi iglesia está en el cambiar las cosas, el seguir siendo el mismo cristiano religioso de toda la vida, o ser aquel que manifieste la gloria de Dios en esta tierra. Yo quiero ser de los que manifiesten la gloria. Quiero que seamos esa iglesia que se levante. Todos los días oramos. Hay un grupo que está orando por usted todos los días. Señor, avívanos, avívanos, despiértanos, Padre, despiértanos, derrama tu unción, llénanos con tu fuego, despiértanos, Señor. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar. Una iglesia seca, que tenga la planta de los pies húmeda, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Mínimo lo tenemos que tener a las rodillas, todos. El más pequeño debería tenerlo a los tobillos, perdón. Mínimo deberíamos de ser así. Si un día llegamos a las rodillas todos, wow, esto va a ser una gloria. Esto va a ser una gloria. Iglesia, pero necesitamos su presencia. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos en pie? Esperamos un momento. Si usted no tiene lenguas, pida las lenguas al Espíritu. Si usted tiene lenguas, comience a orar en lenguas. Lo primero que vamos a hacer, si le hemos fallado a Dios, es pedirle perdón. Si le hemos fallado con diezmos, con ofrendas, pídele perdón ahora. Dile: Señor, perdóname. He tocado lo que es tuyo, Señor. He tocado lo que a mí no me pertenece, Señor. Pide, toma un tiempo para pedirle perdón a Él. Corra, baba, baba, shekara, baba, baba, kera, mama, shekara, baba, koro, shekara, baba, 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 shekara. Me ayuda todo el grupo de alabanza, los que nos falta acá. No sé si Eric puede, no sé si todavía está aquí. Koro, shekara. A ponerse en línea con Dios. Señor, queremos ser llenos de ti. Vamos a seguir haciendo aquí estoy. Padre, sé que no he sido el mejor. Sé que han dado muchas cosas de mi carta, pero quiero buscarte, dile. Quiero llenarme de ti, Señor. Vamos, ora, 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 ora. Oh, sí, Señor. Adórale. Mientras que tú le adoras, la unción desciende sobre ti. Estando en su presencia te llenas. Vamos un momento en su presencia, iglesia. Ahora.
Dios ha hablado a tu vida por medio de este mensaje, te invitamos a que lo compartas. En la parte de abajo deja un comentario sobre lo que Dios habló a tu vida. Dale un like y si no te has suscrito, recuerda suscribirte para que de esa manera no te pierdas ninguno de nuestros próximos mensajes. Sé que Dios seguirá hablando poderosamente a tu vida y esa es la bendición más grande para nosotros. Así que te esperamos en nuestro próximo mensaje y que Dios te continúe bendiciendo. Chao.